Hola, 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 Sergio, bendiciones. Pensé que ya no se iban a conectar, que me iban a dejar solito. ¿Estás sin audio, Sergio? Ah, ya, disculpe, se quedaron todo tieso parece. Pero bueno, Ay, donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos, ¿verdad? Así que amén. ya Vos sabés, somos dos. hablando de eso, ¿verdad, profe? Que se puede explicar eso así, ¿verdad? Así literalmente como dice la palabra, ¿dónde están dos o tres, verdad, profe? ¿O qué decís Eh, vos? sí, en realidad Jesús eh, se- el contexto del texto es un contexto de disciplina comunitaria, ¿no? La vida de la iglesia, esa moda que tenemos ahora, especialmente después de los anti-iglesias de los años 90, inicio de los 2000, eh, de que la iglesia soy yo, y eso no es verdad. La iglesia siempre es comunitaria, no existe iglesia de uno solo. Sí, la Y, asamblea. y la disciplina eh, no solo la disciplina correctiva, sino realmente el ser formado a imagen de Cristo, solo se puede hacer en comunidad. Y realmente tenemos la realidad de la vivencia de Cristo en la vivencia comunitaria. Entonces, eh, Jesús no está refiriéndose principalmente a un tipo de presencia mística, ¿no? Que allí está una presencia espiritual de Jesús, aunque también lo está, sino de que solo se puede vivir la realidad cristiana en el cuerpo, en la iglesia. El famoso yo soy cristiano en mi casa, en el medio del monte, yo experimento a Dios, es cualquier cosa menos seguimiento de Jesús. Pero bien, ya, Exacto. ahora ya somos dos o tres, ya podemos Ahora comenzar. sí. Hola Ya Luis, está el apóstol Luis Barrio. Esta es bendiciones. la herejía de Sergio. ¿Qué tal, Luis? Bendiciones, Sergio. ¿Y tu atuendo? ¿Qué Enseguida tal, me voy a profe? poner. Hoy estamos con atuendos rabínicos porque nuestro estudio de hoy es más bien técnico, sobre composición, géneros literarios y fuentes del Pentateuco, antes de entrar al último libro del Pentateuco que nos va a llevar las próximas tres clases. Vamos, como les venía adelantando, vamos a usar el Deuteronomio como clave de interpretación de todo el Antiguo Testamento y formador de la lectura eh, del Antiguo Testamento que moldeó la lectura del Antiguo Testamento por parte de la Iglesia cristiana, ¿no? El Deuteronomio es, eh, digamos, el pivot para interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Por eso vamos a darle mucho énfasis y mucha profundidad al estudio del Deuteronomio solo, y hoy vamos a ver un poquito cerrando lo que vimos la semana pasada de la formación del Pentateuco. Pero antes de empezar, quería que oráramos, que digamos, toda clase de teología debería ser una experiencia de oración, pero mucho más si vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces quería pedirle a Sergio si nos guía en oración hoy. Dale, profe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, por medio de este instrumento llamado Zoom, Señor, conectándonos, Señor, en clase. Pedimos tu dirección, que tú nos des sabiduría, la capacidad de leer y comprender y enriquecer, Señor, las enseñanzas que van a dar el profesor Ayala. Pedimos que por él también, para que cada uno de nosotros podamos crecer
en estatura, en conocimiento y sobre todas las cosas aplicar en nuestras vidas en obediencia. Bendecimos, Señor, la vida de los compañeros y que puedan ser diligentes, estar todos juntos, Señor, de poder aprender y aprovechar al máximo el tiempo que estamos dedicando para poder ser útil a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Sergio. Bendiciones. Bueno, una pregunta que surgió en la primera clase, creo que fue de este semestre, o la primera o la segunda, que fue una pregunta de Luis Vera. Me quedó bien marcada, que él preguntaba respecto de esto llamada alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Y a veces un mal conocimiento de qué se trata nos lleva a rechazar o a no profundizar conocimientos que podrían ser muy útiles para nuestra llegada, nuestra lectura y nuestra comprensión de la palabra de Dios. Sobre todo en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, especialmente en Alemania, hubo una corriente teológica llamada liberalismo teológico. Ya no existe más, desapareció. No existen más teólogos liberales. El último, o los últimos, murieron con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué buscaba la teología liberal? Era un intento, ¿sí? Vamos a recordar un poco el contexto. Durante el siglo XVIII y siglo XIX, las ciencias positivas dieron saltos enormes. Hasta esa época, poco y nada se había avanzado desde los filósofos griegos. Tal vez algún detalle en cuanto a conocimientos de astronomía o de algunos conocimientos de medicina, un poquito de conocimientos de botánica, pero en general no se había avanzado demasiado en las ciencias. Pero a partir de fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, las ciencias positivas, la física, la química, la mecánica, la tecnología, dieron saltos, pero abismales. Y cada vez quedaba menos espacio para Dios. Antes todo se explicaba por Dios. ¿Por qué llueve? Y porque Dios exprime las nubes. Cosa por el estilo, ¿no? Tal vez no tan infantil, pero más o menos por ahí iba. Todo lo que el ser humano no comprendía se atribuía a Dios. Pero ahora que las ciencias estaban avanzando, cada vez quedaba menos espacio para Dios. Si Dios era la explicación para lo que el ser humano no conoce, entonces, si el ser humano conoce, ya no era necesario Dios. Y ahí es donde surge la llamada teología liberal, en ese contexto, ¿sí? de estar perdiendo terreno delante de la ciencia. Y los teólogos liberales, alemanes, sobre todo, aunque hubo algunos franceses y suizos, los principales eran alemanes, y el principal de todos, el líder de la banda, era un muchacho llamado Friedrich Schleiermacher. Es bien interesante su apellido, ¿no? Porque traducido literalmente significa el que hace humo, el que hace una cortina de humo. Y más o menos eso hizo Schleiermacher con la teología. Diciendo que, al fin y al cabo, los escritos bíblicos no son más que escritos inspiradores, ¿sí? Cuentos y leyendas coleccionados a lo largo de la historia por el pueblo de Israel y por los cristianos, que servían como inspiración a los sentimientos religiosos de las personas. Por lo tanto, no había allí nada
nada que afectase la vida más allá de los sentimientos. Y que el progreso humano estaba dejado a las manos humanas y por lo tanto, cuanto más avanzase la ciencia y la tecnología íbamos a llegar al reino de Dios en la tierra. Bueno, las guerras europeas de fines del siglo XIX, las grandes revoluciones y la Primera Guerra Mundial acabaron con esa fantasía de una vez para siempre y la teología liberal desapareció por completo. Pero dejó una herencia que bien tomada es útil, pero que muchas veces los cristianos hacemos como Natanael confrontándose con Jesús. ¿Acaso de Galilea puede salir alguna cosa buena? Y hoy en día nosotros preguntamos, ¿acaso los liberales dejaron alguna cosa buena? Sí, una cosa muy buena, que es el estudio crítico de la Biblia. Era llegar a los textos y buscar su origen, su composición, pruebas arqueológicas, de dónde salió eso. ¿No? Y esta aproximación fue llamada aproximación crítica, ¿sí? del verbo krinein, griego, que significa discernir, ¿sí? Ponerse a pensar sobre las cosas. Y hubo una baja crítica y una alta crítica. La alta crítica, ¿sí? Se los voy a explicar primero con una ilustración. ¿Qué es esto que tengo acá en la mano? Un Un celular. celular, bro. Un celular, muy bien. Yo puedo tener la Biblia instalada en mi celular y leer la Biblia desde mi celular. Sí. ¿Puedo usar la internet de mi celular para ver pornografía? También. ¿El celular cambió? No, es el mismo. Solo depende de cómo yo lo use. Bueno, la crítica bíblica es lo mismo. Es un instrumento de conocimiento. La alta crítica lo que hizo es decir, bueno, ya que se puede comprobar que no fue Moisés el que escribió los textos del Pentateuco, que estos fueron coleccionados... Disculpame, salió cortado. Ahí volvemos. Bueno. Entonces, ya que se encontraron muchos textos históricos que divergían, vamos a decir, de la historia mítica de la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos un mito al respecto de la Biblia, que es una imagen muy infantil, pero que si estudiamos bien nuestro propio pensamiento, es muy difícil de sacar ahí. ¿Cuál es el mito sobre la Biblia? Que Dios un día estaba aburrido, agarró un libro y lo tiró desde el cielo y a uno le cayó sobre la cabeza y ¡pum! Tenía la Biblia. ¿Ah? Cualquier niño se da cuenta que eso no sucedió así. ¿Ah? Entonces estos primeros teólogos liberales empezaron a descubrir cómo se fueron formando los textos bíblicos y ellos sacaron la conclusión de que ya que, bueno, Moisés no escribió tal parte o tal parte, que tal otra se puede demostrar que fue redactada 2, 3 veces, como se puede ver eso, entonces luego la Biblia es mentira. En cambio, la baja crítica toma los mismos conocimientos y dice, qué milagro que Dios fue haciendo que su revelación se fuera completando utilizando tantos elementos divergentes. Al fin y al cabo, tanto una como otra perspectiva no son una postura científica, sino una confesión de fe. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios y por ello
acepto los descubrimientos arqueológicos, los tomo como verdaderos, me enriquecen en mi conocimiento bíblico, pero no menoscaban en nada la verdad y el carácter de revelación de la palabra de Dios. En cambio, la alta crítica tomaba, hoy en día ya no hay de estos, y créase o no, un comentario al margen, gran parte de lo que hoy se llama de sana doctrina y cristianismo ortodoxo toma la tesis más dañina del liberalismo, que es que la Biblia es un libro inspirador que inspira sentimientos. Y esto es dañino. Hoy 99% de las iglesias evangélicas no creen en el cristianismo bíblico, sino en un deísmo terapéutico. Lo importante es que la gente se sienta bien, que reciba un mensaje inspirador. Inclusive el fundamentalismo violento, que busca acabar con cualquiera que no piense como ellos, en realidad no pasa de un deísmo terapéutico. Es sentirse bien como poseedor de una supuesta verdad, pero en nada transforma la vida personal ni comunitaria, sino que busca un enemigo externo. Bueno, esto, una nota al pie. Entonces, el problema no estaba con los conocimientos arqueológicos, lingüísticos o documentales, sino en la perspectiva con que estos se tomaron. Pero bueno, el liberalismo teológico desapareció hace más de 100 años. Entonces, ¿cómo se compuso? ¿Cómo se escribió el Pentateuco? En los últimos 200 años, les decía, el tema central de los estudios del Antiguo Testamento, el que más ha llamado la atención, siempre ha sido el problema, o sea, la cuestión de la composición, de la formación del Antiguo Testamento y específicamente del Pentateuco. El debate respecto de la formación o composición del Antiguo Testamento y el Pentateuco principalmente, se puede dividir en 3 períodos principales. El primero, hasta el año 1800 más o menos, donde se hablaba de la aceptación tradicional de la autoría mosaica. ¿Sí? Moisés se sentó un día en el desierto y se puso a escribir 5 libros y ya está. ¿Sí? De 1800 hasta 1900, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, 1960, la teoría o la hipótesis fundamental era la llamada teoría documental. ¿Sí? Una colección de diversos documentos que se fueron coleccionando a lo largo del tiempo. Y el modelo actual de hipótesis con respecto a la formación lo podemos llamar de crisis de la teoría documental. Y después vamos a ver por qué. Ahora bien, ¿qué es el Pentateuco como tal? ¿Cómo podríamos describir al Pentateuco como tal? ¿Sí? El Pentateuco, en la segunda hora vamos a hablar un poquito de géneros literarios, pero en líneas generales podemos decir que el Pentateuco es una biografía didáctica de Moisés. Sale todo cortado, profe. Me parecieron. Yo los escucho cortados a ustedes. El internet va a ser, profe. Puede ser. Yo aquí, hoy sí tengo... Si pueden pagar, por favor. Sí, por favor. Sí, una repetidora tengo acá y estoy con full señal. Luis Vera, pues para todo que tenemos. El
el ecuménico, Sergio. Bueno, entonces, Parece que le está alentando a Olimpia. en líneas generales Sale podemos muy decir, cortado. Creo Sale que corto. el internet, el profe, creo que es. Porque el de Sergio, por ejemplo, veo bien. Sí. Ya otra vez. Bueno, ahí se congeló. Porque no te burlas, ya. voy No a sé, así lo vi. cambiar, si me dan un Bueno, ya. segundo, voy a Usted no, cambiar no, de locación. Voy a cambiar de locación un segundo. Esa gorra te queda de maravilla, profe. Claro. Esa es tu remera de Olimpia, usarlo. ni, Mi ni gorra, cocinar. mi gorra es un campeonato Rastafari. Ese es tu nuevo equipa, profe. Sí. Si el rabino no te presta la Torá, me pongo la equipá. ¿Sí? Si me esperan un segundito. Profe, Diga. Luis Fiando se quiere raspar la cabeza como un obispo. Eso del siglo, de los siglos primeros. No querés vivir a Luis Fiando con una sotana y ahí en el medio de su cabeza rapado. Ese peinado de Sergio, ¿cuánto ha de costarse? Bueno, vamos a ver, ¿mejoró un poco la señal? ¿Ahora me escuchan bien? Excelente. Perfecto. Súper, Entonces, profe. continuamos. Sí, el Pentateuco Ya se grande lo va Luis. puede ser descrito como una biografía didáctica de Moisés. Se usa la vida de Moisés y la enseñanza de Moisés como, digamos, como un ejemplo vital, un ejemplo a seguir. ¿Sí? Se pone a Moisés como el profeta modelo. Y esto no lo vamos a ver únicamente en el Pentateuco, sino Moisés como símbolo general a ser seguido eh, por todos los judíos. Y vamos a ver después, ¿sí? No es tema, como siempre digo, no es tema de nuestra clase, pero ayuda para ver la dinámica de la escritura. Es un trasfondo que va a tomar Mateo, principalmente, para presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Los otros tres evangelios no hacen eso, pero Mateo sí. ¿Sí? En Mateo se presenta a Jesús como modelo a ser seguido. Eso es muy interesante. Y así es como se presenta el Pentateuco completo, como una biografía dinámica de Moisés que sirve como ejemplo de cómo vivir. Pero la verdad es que en ninguna parte del Pentateuco se dice quién lo escribió. Hay algunos pasajes eh, que se puede decir que han sido escritos por el propio Moisés. Pero no está claro si es así. Después también hay algunas partes, algunas secciones en el Pentateuco donde se usan expresiones como el Señor le dijo a Moisés, el Señor habló a Moisés o alguna cosa similar. Entonces, si Moisés recibió las leyes de Dios, ¿no podría él también haberlas escrito? ¿No? Una pregunta lógica. Y, un poquito adelantándonos a las próximas 3 clases, hay un libro en especial, que es el Deuteronomio, que consiste o está redactado como 3 sermones predicados por Moisés antes de su muerte. Y haya sido escrito materialmente por Moisés o no, se presenta como pronunciados por Moisés. Y es por esa razón que en el primer periodo, que hablábamos, hasta el año 1800 más o menos, los judíos ortodoxos y hasta el día de hoy,
Y los cristianos, hasta la actualidad, muchos, han entendido que el Pentateuco fue escrito materialmente por Moisés. Es más, varios libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hacen mención o referencia a que Moisés escribió estos libros, ¿no? Pero hay algunos puntos a tener en cuenta. Los últimos versículos, por ejemplo, la última sección de Deuteronomio, ¿de qué habla? Si leemos allí Deuteronomio al final, ¿de qué habla? Los últimos 8 versículos. Habla de la muerte de Moisés y del entierro de Moisés. Entonces, Y del pacto también, ¿acuerdas? El pacto, el orden, el guardar, la ley. No, el final del Pentateuco es la muerte de Moisés y la puesta de Josué como el líder del pueblo. ¿Sí? Entonces, definitivamente, no, Jesús resucitó, pero en este caso Moisés escribiría estando muerto. Es top máximo. Es muy difícil de sostener la autoría mosaica de varios secciones. Este es el más obvio, ¿no? Por ejemplo, autores que querían a toda costa exaltar a Moisés, como por ejemplo Filón, el filósofo, y Flavio Josefo, llegan a decir algo tan ridículo como que Moisés, siendo el más grande de todos los profetas de la historia, era muy capaz de escribir su muerte antes de morir. Ni el Talmud dice una cosa tan ridícula. ¿Sí? El Talmud dice que, bueno, que todo que todo el Pentateuco fue dictado por Moisés y diversos escribas lo coleccionaron, y que la última sección del Deuteronomio, o lo que nosotros llamamos de Deuteronomio, fue escrito por Josué. ¿Ah? Pero Filón y Josefo llegan a decir que Moisés, estando muerto, o que él escribió su muerte. Una cosa totalmente sin pies ni cabeza. Pero bien, llegando a inicios del siglo XIX, ¿no?, empieza a surgir una perspectiva divergente de esto. La autoría de Moisés, de todo el Pentateuco, se tenía como un punto de vista comúnmente aceptado, tanto entre judíos como cristianos, hasta el siglo XVII. Nadie lo discutía, o muy pocos lo discutieron. En sí mismo no era considerado un tema importante. A nadie se le ocurría preguntarse sobre eso. La Biblia era leída, el propósito de la Biblia era hacer teología y tener una guía ética. No había pretensión de tener respuestas a preguntas históricas o preguntas literarias o crítica de los textos. Tanto los padres de la iglesia como los judíos, como los cristianos medievales, inclusive los reformadores, tocaron el tema o exaltaron, mejor dicho, el tema de la autoría de Moisés, no como un punto doctrinal, sino para subrayar o destacar la antigüedad de los textos y sobre todo la autoridad de la enseñanza contenida en el Pentateuco. Y entonces no era su propósito discutir ni argumentar sobre el autor, sino a respecto de fundamentar su autoridad. ¿Sí? Cuando los autores clásicos, tanto judíos como cristianos, tanto de la época patrística como de la época medieval, como de la época de la Reforma, que sostenían la autoría material de Moisés de todo el Pentateuco, no estaban haciendo crítica literaria, ¿sí? Estaban proclamando
un punto teológico que era la autoridad. Si son escritos o reflejan la enseñanza de Moisés, el mayor profeta del pueblo hebreo, luego tienen toda autoridad. Y ese era su punto. No había una pretensión histórica, mucho menos literaria. Pero bien, así, en un pantallazo rápido, antes de entrar en propiamente la discusión de la composición del Pentateuco, varios filósofos, un poquito antes del iluminismo y sobre todo durante el iluminismo, empezaron a poner en duda la autoría material de Moisés del Pentateuco. ¿Sí? Thomas Hobbes incluye algunas observaciones sobre esto en su libro Leviatán. Él señaló que algunas de las características textuales pondrían en duda la autoría de Moisés. Uno es, bueno, ese es el más famoso, que es la descripción de la muerte de Moisés. Escribir sobre la propia muerte es algo totalmente inverosímil y bastantes anacronismos. ¿Sí? Esto es muy frecuente, no solo en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento en general, sino también en el Nuevo Testamento. Cosas que en la época que se describe no eran ni conocidos o no se llamaban así, y se explica para que el lector que recibía ese texto entendieran de qué estaban hablando. Entonces hay varios anacronismos. Hobbes no negó que ciertas partes del Pentateuco fuesen escritas por Moisés directamente. Por ejemplo, él pensaba que toda la sección de Deuteronomio del 11 al 27 fue escrito íntegramente por Moisés y que esta fue la ley encontrada por el sacerdote Hilcías. Pero él sostiene que Esdras fue el redactor final, Hobbes. Un filósofo filósofo y teólogo, pero muy relevante y muy desconocido en general, es un judío llamado Baruch de Espinosa, ¿sí? Que de paso era nacido en España y escribió en español, que en el siglo XVII hace toda una crítica que ni siquiera los de la alta crítica llegaron a la profundidad de Spinoza, en un libro llamado Tractatus Theologicus Politicus. Por aquí lo tenía, después se los voy a mostrar. Spinoza muestra algunas cosas en el Pentateuco que llevan a una discusión total sobre la autoría de Moisés. Primero, el Pentateuco habla de Moisés en tercera persona. ¿Sí? De vuelta, Spinoza llama la atención a la descripción de la muerte de Moisés. También Spinoza habla de anacronismos, especialmente anacronismos geográficos. Un ejemplo típico de anacronismo geográfico es Génesis 12, donde se habla de los nombres de las ciudades en la época de David o Salomón, pero que definitivamente no eran los nombres que usaron Abraham y Lot y todos los demás, ¿sí? Sino que era de algo 10 siglos después. Pero se mencionan así porque si no los lectores no iban a saber de dónde estaban hablando, ¿no? O por ejemplo, Spinoza habla de la región o la ciudad de Dan para lugares visitados por los patriarcas que no existían, que son fundados después del Éxodo, o señalando incoherencias en las historias de Jacob y de José, ¿no? Que dan como pauta que esto proviene de distintas
fuentes. Y sugirió también, algo que después los estudios históricos han comprobado, que el principal editor del Antiguo Testamento y del Pentateuco en particular fue Esdras en el siglo V a.C. El Antiguo Testamento, o buena parte del Antiguo Testamento, como lo tenemos hoy en día, es obra de los cronistas, ¿sí? de los escribas que recopilaron los rollos de los profetas y de las leyes que estaban distribuidos por todos lados después del exilio babilónico. Entonces, esto que para Spinoza era solo una intuición, luego los estudios históricos lo comprobaron. Otro de los interesados en esta historia fue un judío francés llamado Jean Astruc, muy secundario, pero que dejó algunas cositas muy interesantes. A diferencia de los otros que estaban interesados en una crítica honesta de la Biblia, Jean Astruc estaba interesado en demostrar que la Biblia era falsa. O sea, su primera hipótesis era negar que Moisés había escrito cualquier cosa. Entonces él escribió un libro, que solo tenemos el título, yo ni idea sé, jamás lo vi, llamado Conjeturas acerca de las memorias originales que al parecer Moisés usó para componer el libro del Génesis. ¿Sí? Pero allí, aunque el libro aparentemente era un fiasco, él dejó algunas pautas que servirían para la crítica documental. El primero, repeticiones de historias incongruentes dentro del libro del Génesis. Los famosos 2 relatos de la creación, cuántos hijos tuvo Adán, si tuvo 1, si tuvo 2, si tuvo 5, si tuvo 7.000, y ¿sí? Un montón de cosas que normalmente nos ponen en dificultades. Los diferentes nombres para Dios en Génesis, ¿sí? Elohim y Yahvé. Y él puso como argumento, allí también más que nada hipotéticos, que no eran sinónimos, sino que representaban a diversos autores que después fueron juntados en un único documento. Entonces, utilizando estos criterios, él dividió Génesis en 2 fuentes largas y 2 cortas. Y allí él dice que cuando se arma la tradición mosaica, se tomó esto en el siglo V o IV antes de Cristo y se mezcló así como estaba. Pero aquí estamos hablando todavía de hipótesis sin ningún basamento experimental. ¿Sí? Tanto Hobbes como Spinoza partían de la base de algunas incongruencias dentro del texto, pero sin negar el valor de la Biblia. Mientras que este Jean Astruc, su hipótesis fundamental era demostrar que la Biblia era un invento de cabo a rabo. ¿Ah? Pero aún así dejó algunas pautas que después inspirarían o guiarían estudios posteriores que vamos a ver en la próxima hora. ¿Ah? Nos reencontramos 19:30 y ahí entramos en lo que son géneros literarios y las famosas fuentes documentales. ¿Ah? Entonces nos encontramos en un... Sobre los templarios tampoco podemos hablar. Dale. Los templarios, que es Luis Fiandro y Rivera. Dale. Entonces nos encontramos en unos 10 minutitos más. A 19:30 volvemos. Profe, a Sergio se le escucha entrecortado. Dale. Nos vemos entonces 19:30. Ya se está por cortar acá. Dale, profe. Que descanse, Sergio.